Hola, ¿qué tal? Soy Wendy Aranguri y les doy la bienvenida a este canal. Estoy muy agradecida con ustedes de que una semana más nos estén acompañando en esta aventura de poder conocer un poco más de Dios y poder compartir su palabra. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es acerca del abrazo del Padre, ese refugio seguro en el que nosotros podemos reposar, encontrar consuelo, encontrar paz. Pero para eso necesitamos entender que un abrazo es aquel acto que en realidad puede despejar toda emoción negativa. ¿Y a qué le llamamos emoción negativa? A la ira, la cólera, resentimiento, dolor en el corazón a causa de una traición, decepción. Y diferentes situaciones que puedes recibir tu vida a causa de los procesos que uno puede vivir. Y me encanta porque en diferentes situaciones Dios muestra que Él vino para abrazar a la humanidad. Él no vino para juzgarla, vino para abrazarla, para demostrarle de su gran amor, de su misericordia, de su paz, y traer consuelo a sus vidas en todo momento. Y es que cuando nosotros nos encontramos en sus brazos podemos encontrar un refugio seguro. Y yo sé que la Biblia lo dice, yo sé que muchos lo hemos escuchado y yo sé que quizás hasta te lo han dicho 1000 veces o lo has encontrado pegado en el carro como calcomanía. Dios es mi refugio. Pero quiero que entiendas el verdadero sentir que tiene el que Dios te dé un abrazo. Y ahora tú me podrías decir, Pero bueno, ¿y cómo Dios me va a dar un abrazo si ni siquiera lo puedo ver, no lo puedo tocar? y es que si tú lees la Biblia te das cuenta que en diferentes situaciones Dios abrazó a sus hijos y los abrazó en los momentos en los que ellos más necesitaban. Y me encanta porque el anhelo de Dios es poder abrazarte. ¿Qué es lo que logra con un abrazo? El poder despejarte de todas emociones negativas. Quiere que todo eso se vaya cuando tú estés en sus brazos y puedas tener paz y consuelo, puedas tener ese momento de relajo que tanto necesitas, porque a veces cuando estamos atribulados con tantos problemas es como que no podemos ni pensar, no podemos ni respirar, no podemos estar tranquilos y es difícil poder concentrarnos o incluso hasta poder decirle gracias Dios por lo que estamos pasando, porque ni siquiera sentimos ganas o no tenemos ganas de hacerlo. Y me encanta porque es su deseo, y lo vuelvo a repetir, es su deseo abrazarte en todo momento. Es su deseo poder estar cerca de ti. Es su deseo poder sanar tus heridas emocionales y traer vida a tu vida. Es su deseo poder estar contigo todos los días de tu vida aquí en la tierra y después en la eternidad. Es su deseo que su presencia te acompañe en cada decisión que puedas tomar. Es su deseo que puedas llenarte de sabiduría para poder actuar conforme a su palabra y a su corazón. Es capaz de estar contigo en todo momento. Y es por eso que quiero enseñarte 3 casos en los que el abrazo del Padre llegaron en los momentos más cruciales. El primer caso. El abrazo del hijo pródigo y su padre. Y tú me podrías decir, pero Wendy, ¿dónde está Dios ahí? Espera. Todos saben que el hijo pródigo pidió su herencia, la desechó gastándola en cualquier cosa y luego cayó en una pobreza extrema y recapacitando dice, oye, ¿qué hago acá si podría estar en mi casa y poder tener muchísimos más beneficios de lo que estoy acá? Y regresa arrepentido por lo que hizo, tratando de pedir asilo en su casa. Lo interesante y lo que me encanta de esta historia es que cuando él está regresando es el padre quien sale a su encuentro para abrazarlo con tanta felicidad. Y este primer abrazo significa que Dios es capaz de encontrarte en medio de tu debilidad. El peor pecado para Dios es perdonable cuando hay un verdadero arrepentimiento.
Y me encanta porque el Padre salió a su encuentro. Dios quiere verte regresar a su casa. Dios quiere volver a darte los beneficios de hijo. Pero tú estás dispuesto a regresar a su casa porque Él va a salir a tu encuentro ni bien tú decidas regresar a Él. Y me encanta porque Él fue capaz de borrar todo pasado, fue capaz de traer vida nuevamente a su vida, fue capaz de transformarlo y ayudarlo a soltar aquello que realmente lo había lastimado. Y Dios es así, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios que anhela abrazarte aun cuando tú te hayas apartado de su presencia y quieres regresar a Él. Él es capaz de perdonar todo pecado, Él es capaz de traer nuevamente una nueva oportunidad para que tú comiences de nuevo en sus caminos. El segundo caso Es el abrazo que Dios le da a Jesús. Y ahora tú me podrías decir, Wendy, pero ¿en qué momento lo abraza? Me he visto la pasión de Cristo 1, 2, 3 millones de veces y no he visto que lo abrace. Hay dos momentos en donde Dios abraza a Jesús. Uno de ellos es cuando reconoce que es su hijo. No sé si se acuerdan la historia en donde Jesús está siendo bautizado, se abren los cielos, desciende una paloma y Dios dice, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Ese abrazo del padre hacia el hijo, quizás no fue un abrazo físico, fue un abrazo espiritual en donde Dios dijo, yo estoy orgulloso de lo que mi hijo está haciendo. Y ese abrazo nos lo da Dios cada vez que tomamos decisiones correctas sobre decisiones incorrectas. Cada vez que tienes la tentación ahí en tus narices, cada vez que la gente te presiona para hacer lo malo, pero tú firmemente en tus principios dices, no, yo decido hacer lo bueno. Dios te está mirando y te está abrazando y dice, ese es mi hijo en el que yo tengo complacencia, esa es mi hija amada, en el que yo me complazco, porque está haciendo lo bueno, está haciendo lo correcto, está siguiendo mis principios. Ese es ese abrazo que Dios te da todos los días, a pesar de que nadie quizás lo reconozca, ¿no? Porque todo el mundo puede decir, ay, yo hago lo bueno, pero nadie me mira. Dios te está observando y te está abrazando cada vez que decides hacer las cosas correctamente y conforme a su palabra. Y el otro abrazo que le da a Jesús es en el momento de la resurrección. Y tú me dirás, pero Wendy, ¿cómo? Y es que en realidad, si tú te pones a pensar, en el momento en que Jesús está en la cruz y murió por nosotros, Jesús le dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que era necesario la muerte, pero no hay nada que desafíe la muerte más que el poder de Dios en ese momento. Y es Dios quien trae la victoria en Jesús para poder manifestar esa resurrección. Entonces, ese abrazo que Dios le da a Jesús en el momento de la resurrección es un abrazo de victoria. Porque no sé si les ha pasado, pero sienten que llega un momento en tu vida cuando estás en problemas en donde te estiran tanto, pero que duele y dices, Dios, ¿hasta cuándo? E incluso oras y estás tratando de sobrellevar y estás problema tras problema, tras problema, tras problema y te estiran, te estiran, te estiran, te estiran, te estiran, te estiran. Y no hay cuándo acabar. Y hasta creemos que Dios nos ha abandonado. Pero es ese momento donde Dios te abraza y te dice, yo nunca te abandoné. Era necesario que pasaras por ese proceso para ver mi poder, para ver lo grandioso que puedo ser, aún en momentos difíciles en donde crees que ya no hay salida. Y me encanta porque ese abrazo significó eso, que Dios es capaz de abrazarte aún en los momentos más duros, pero duros de tu vida, para poder sacarte y llevarte a una victoria sobrenatural. A una victoria que jamás esperaste y que jamás creíste que pudiera pasar con esa situación que estás viviendo o que estuviste viviendo. ¿Y el tercer caso? Creo que es el que más me ha tocado porque lo ha hecho muchísimas veces en mi vida. Y es el caso de David.
No sé si recuerdan, David estaba siendo perseguido y este hombre destrozado, porque prácticamente paraba destrozado siempre por la persecución que vivía, siempre entraba a la presencia de Dios para decirle lo que sentía. Y todos los salmos, si ustedes leen todos los salmos, se dan cuenta de un David débil, de un David que está dispuesto a entregarle todas las heridas que tiene su corazón porque está en una situación muy difícil. Y me gusta porque a pesar de todo eso, Dios siempre lo abraza en esos momentos. Levanta su ánimo y lo ayuda a que él pueda seguir continuando su misión, a que él pueda continuar con su propósito. Y cada salmo, si tú lees desde inicio a fin, comienza con un David entregándole todo su corazón a Dios y diciéndole cómo se siente, pero termina agradeciéndole a Dios porque Dios es quien lo abraza en medio de esas oraciones que él hace. Y me encanta porque este abrazo es un abrazo de restauración. Este abrazo es un abrazo en donde Dios te demuestra que no importa lo débil que podamos ser frente a las situaciones, no importa lo mucho que nos pueda doler enfrentar ciertos miedos, Él es capaz de poder levantarte nuevamente para que puedas seguir continuando una y otra vez. De ahí es donde se cumple el salmo que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, porque es capaz de abrazarte y cargarte en medio del dolor, no solamente para que puedas seguir batallando y al día siguiente te levantes con más fuerza, sino para poder restaurar y no permitir que ninguna herida en tu corazón pueda hacer un daño o una arma mortal para poder traer consigo destrucción a tu vida, sino que empieza a sanar y a restaurar tu corazón de a poquitos. Cada vez que tú entras a su presencia y te dejas abrazar por Él, Él empieza a traer restauración y poco a poco te das cuenta que que esa situación que quizás nunca va a cambiar, ya no te afecta como te afectaba antes. Y a mí, y les digo que a mí particularmente me tocó más esto porque Él transformó mi corazón y lo mismo quiero hacer contigo. Y quería hablarte de este tema porque creo que es un tema esencial. Sé que muchos estamos sufriendo por muchos temas en este tiempo de pandemia. Ansiedad, depresión, pérdida de familiares. Uno mismo se pudo haber enfermado del COVID o está enfermo ahorita y ya no sabe qué más hacer. Quiero decirte que Dios quiere abrazarte en este tiempo y quiere darte no un abrazo sencillo en donde te da una palmadita y dice ya, pronto va a pasar. No, quiere abrazarte con todo el corazón y decirte, hijo mío, hija mía, estoy contigo y vamos a pasar esta situación. Vamos a superar todo lo que está viniendo porque nunca te va a abandonar. Y si este es el momento para que tú corras a Él y empieces a buscar su presencia, hazlo. Que nada te detenga estar en sus brazos, en ese lugar seguro en donde Él va a poder hacer grandes milagros con tu vida. Y hemos llegado al fin del video. Me encanta haber compartido este tema porque en verdad es algo muy importante que todos debemos de recordar, pero que a veces se nos escapa porque vivimos tantas situaciones que nos aglomeran y no nos dejan. Si crees que este video puede ser de bendición para otras personas, no olvides compartirlo y suscribirte para poder ver mucho más contenido como este.